Muy buenas tardes. Después de esta pausa veraniega que nos ha hecho a todos tanto bien y que hemos pasado calorcito y esas cosas, dicen que es el verano, que va a ser el verano más fresquito del siglo, como será el más caluroso. Fresquito, Eh, caluroso. no, dicen que, eso han dicho los científicos que están hablando del cambio climático, dicen que va a ser el verano más fresquito de aquí a 2100, si no hacemos algo. Entonces, pues, bueno, en fin, cómo será el más caluroso? Bueno, pues después de esta pausa veraniega, pues vuelvo y tengo la alegría de tener aquí a nuestra psicoterapeuta favorita, a Isabel Albors. Hola Isabel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Paco, muchas gracias. Estoy muy bien, estupenda como tú. Y también me alegro de la pausa veraniega. Gracias por la invitación y hola a todos. A ti. Hoy vamos a hablar de una cosa muy interesante y además yo creo que es una de las características más definitorias del ser humano, que es la creatividad, porque se dice que la inteligencia es la capacidad de resolver problemas y la creatividad es los medios que utilizamos para enfrentarnos a esos problemas. Cuéntanos cómo es la creatividad o qué de qué te gustaría a ti, de qué aspecto te gustaría a ti hablar de la creatividad. Vale. Primero voy a comentar. Yo la conexión, nuestra conexión, te oigo muy entrecortado, solamente para Vale, avisar, ¿vale? Pero como somos personas creativas, ya lo solucionaremos. lo solucionaremos, lo Lo solucionaremos. solucionaremos. Bueno, pues la creatividad es uno de mis temas favoritos porque abarca mucho más y conceptos que a lo mejor uno en un principio no se plantea. Y fíjate si es importante que tengo las chuletas aquí porque no quiero que se me pase nada. Muy bien, muy No bien. quiero, Nos no quiero alegramos, dejarme nada. nos alegramos muchísimo, vamos. Sí, sí. Bueno, lo primero es, me gustaría lo que es la definición estándar de creatividad para poder calentar motores y meternos en materia. Y tengo que confesar, sí que la tengo que leer de pe a pa. Muy bien. Entonces, la creatividad es la capacidad o facilidad para inventar o crear, incluso innovar, generar nuevas ideas o conceptos o nuevas asociaciones entre ideas y conceptos conocidos que normalmente llevan a conclusiones nuevas, resuelven problemas y producen soluciones originales y valiosas. Y ojo, lo que viene, que es muy importante, la creatividad es la producción de una idea o un concepto, una creación o un descubrimiento que es nuevo, original, útil y que satisface tanto a su creador como a otros durante un periodo de tiempo. Ajá, O sea, ok. ya estamos incluyendo a los otros en Ujú. este concepto. Luego, en esta definición se amplía un poco diciendo que hay personas que se caracterizan por ser altamente creativas y otras por no serlo tanto, pero que en realidad todos nacemos con esta capacidad. Y como las capacidades humanas, pues se pueden entrenar, desarrollar y mejorar, ¿no? Luego está el tema de las personas que tienen, por ejemplo, trabajos creativos, ¿no? Diseñadores gráficos, publicidad, artistas en general, ¿vale? Que tienen, pues bueno, muchas veces se ha catalogado como inteligencia creativa, pero en realidad la creatividad y la inteligencia son dos cosas diferentes. No tiene nada que ver con tu coeficiente intelectual, sino lo que te diferencia como persona creativa son más que nada tus rasgos de personalidad. Porque para ser creativo se necesita también una serie de hábitos, como veremos después, ¿vale? Entonces, las personas creativas se caracterizan normalmente porque son más o menos introvertidas, necesitan largos periodos de tiempo de retirarse, acto social, las actividades cotidianas, triviales, no son mucho interés, pero sí que se preocupan mucho por el aspecto abstracto de la vida exterior, ¿vale? Del mundo, se plantean cosas
filosóficas y y son altamente sensibles e intuitivos, ¿vale? Luego hay como una clasificación de, personas altamente creativas que son artistas y personas altamente creativas que son científicas, que eso va unido a un coeficiente intelectual muy alto y claro, les hace ser genios muchas veces, tanto a uno como a otro. Y esa genialidad muchas veces se confunde con la locura, ¿no? Porque dicen cosas muy raras. Steve Jobs, por ejemplo, estábamos hablando de que a veces también las personas inteligentes están más despistadas, pero es porque tienen atención en estos temas más abstractos, vamos a decirlo así, ¿no? O el mundo trivial es como casi, yo ya sé dónde voy y estoy ocupado con mis cosas. Y el tema de que a veces cuando despuntamos en algo a nivel neuronal, por ejemplo con la inteligencia, muchas veces eso trae neuropatía, que son como las divergencias de la media, ¿no? De la inteligencia o ser muy bueno en algo, tener algo, comporta también que tengas mucho de otras cosas y que te haga un poco diferente, ¿no? Que siempre igual robamos de un sitio para ponerlo en otro, ¿no? O sea, es una cosa así. No, sí, vamos. Los ingredientes, ¿no? Para tener el cóctel, pues si pones mucha sal vas a tener que poner mucha pimienta para que un sabor no mate al otro. Yo estoy leyendo ahora, estoy releyendo ahora uno de mis libros favoritos, que son las memorias de Isaac Asimov. Isaac Asimov era un escritor de ciencia ficción conocidísimo, claro, sobre todo por el ciclo de novelas de la Fundación, pero por muchísimas más novelas. Y Isaac Asimov además químico. Era científico y tal. Él dice en el libro, además el libro es muy divertido, que era un químico malísimo, y que vino a salvarle la literatura, pero bueno, en fin. Pero tenía los rasgos típicos también de una persona, pues lo típico, una persona de altas capacidades, ¿no? O sea, lector precoz, una persona con un rango de intereses amplísimo, con un conocimiento que él dice en el libro que es superficial, pero no era superficial, sobre multitud de temas y tal. Y entonces era una de esas conjunciones entre la creatividad y la inteligencia también. Y otro, mira, curiosamente, ahora que se han dado los premios Nobel estos días pasados, estuve escuchando en la radio que hablaban, un espacio donde hablaban de familias que habían tenido varios el premio Nobel, ¿no? Y los Bohr, padre e hijo, el padre tuvo el premio Nobel de Química y el hijo también tuvo el premio Nobel de Química, y el hijo Bohr era curiosamente también una de esas personas creativas, porque era, aparte de matemático, era futbolista de la selección danesa. Y además escribía, o sea, era ese tipo de persona que dices, mira, muérete ya, asqueroso, deja algo para los demás. Pero bueno, sigamos con la creatividad. Sí. Me muero de la risa. Sí. Sí, pero bueno. Bien. Voy a meter también un inciso, es decir, que la creatividad es importante para el bienestar individual, nuestro propio bienestar, y la supervivencia social, obviamente, ¿no? Porque es una manera de adaptarse, o sea, tener soluciones creativas hace que seas flexible y te puedas adaptar al entorno. Pero aparte, como somos humanos, tenemos esta imperiosa necesidad de ser vistos y de expresar nuestra esencia. Y por eso bienestar individual también. Pero a esto volveré. Entonces, ahora me voy a meter un poquito para dar un poquito de información sobre fisiología o la neurobiología de la creatividad, porque para ser creativo, entre otras cosas,
se produce una complicada fluctuación entre el pensamiento divergente, o sea, el tener un montón de ideas, y el pensamiento convergente, que es tener una idea, ¿no? Entonces, la creatividad es el resultado de la activación, estos últimos descubrimientos en neurobiología, pero yo quiero decir que para ser creativo, estamos todo el día generando pensamientos, estamos todo el día buscando soluciones, generando juicios para poder orientarnos. Todo eso es una expresión de nuestra creatividad, que podrá estar más o menos impactada por nuestros valores, conocimientos, experiencia y todo esto. Pero estamos todo el día generando ideas. Y implica, aunque yo voy a mencionar 2 redes neuronales muy importantes y que se han descubierto hace poco, relativamente poco, aún así están implicadas otras estructuras, ¿vale? Solamente decirlo de antes. Entonces, la creatividad es el resultado de la activación de una red neuronal por defecto, que se llama, que genera múltiples ideas al azar y que es realmente red neuronal que solo se activa cuando estamos divagando, cuando estamos pensando en nosotros. No estamos ni planificando tareas ni nada. En el momento, si pensamos, mira tú, tengo cumpleaños, qué no sé qué. Pero en el momento que empiezas y voy a invitar o voy a hacer, ahí se desactiva completamente. ¿Vale? Y es la misma red neuronal que se activa cuando meditamos. ¿Ok? O sea, es muy interesante. Y esta genera un montón de ideas. Y luego está, se activa la red de control y toma de decisiones, ¿vale? Y es el que filtra, racionaliza, ¿no? Lo que es útil de estas ideas que ha generado la red de control por defecto, la red neuronal por defecto, decide, esto está bien, esto está mal, esto me sirve, esto no. Ojo al dato, porque esto no significa, lo filtra esta red neuronal, que no es Dios, sino que somos nosotros, y el filtro va a ser nuestra experiencia, nuestros valores, nuestras creencias, ¿ok? Esto un poco. Entonces, esta también, a veces tenemos aha moments o de, claro, esto era, pues cuando estamos corriendo, lavando los platos, haciéndonos la ducha, porque ahí estamos en nuestras cosas y ahí se activa la red neuronal por defecto y empiezan a surgir ideas, ¿ok? Y para que todo esto funcione, está el truco. Primero, para poder encontrar la solución a un problema, primero tenemos que haber ocupado de pensar, de buscar información sobre el problema que se nos plantea, o sea, activar la red neuronal de control, luego soltar, te pones a ducharte, a pintar, a pasear, descansas, lo que sea, y ahí se activa. Si no tienes ese trabajo previo, la red neuronal por defecto se activará, pero no dar ninguna solución o posibles soluciones. O sea que ¿Entiendes? si yo lo entiendo bien, tenemos un problema X determinado, entonces tenemos que trabajar de alguna manera sobre ese problema, tener una serie de, por ejemplo, pongamos mi caso particular. Yo muy egocéntrico. Yo, por ejemplo, quiero escribir un artículo sobre mira, en este momento, además, ha sido así. Durante este verano yo he estado muy ocupado, además, con una cosa muy interesante que aprovecho para decirlo aquí. Va a empezar a publicarse a partir de mañana lunes. Y va a empezar, ha sido un trabajo de todo el verano. Entonces, he estado haciendo una investigación periodística a propósito de la prostitución en Austria.
Ha sido Tema muy interesante. Es un tema muy interesante y además, bueno, del que yo no sabía nada. O sabía lo que cualquier persona medianamente informada puede saber en su momento. Ya verán los lectores, quienes nos están escuchando, tú también, Claro. pues irán, bueno, ha salido una serie de artículos. Una de las cosas que a mí me sucedió cuando yo me propuse escribir esto, es que yo no sabía cómo enfocar la cuestión, porque es un tema muy complejo y además es un tema en el que hay muchísimas opiniones contrapuestas, incluso, pues eso, muchísimos frentes legales, sanitarios, no sé qué. Y entonces, claro, a mí una de las cosas que yo hice inconscientemente, ahora lo veo, pero inconscientemente fue exactamente eso. O sea, yo estudié mucho a propósito del tema, me entrevisté con mucha gente, como verán los lectores de Viena Directo en estos próximos días, y hubo momentos en que cuando me atascaba, lo que hacía era que lo dejaba y me ponía donde a mí se me ocurren las mejores ideas, que es en la bicicleta elíptica. Esto es una cosa íntima que contamos aquí. Yo me pongo a mí... Compartiendo herramientas, Paco, ahí, Compartiendo, muy bien, efectivamente. herramientas. Eso es, o sea, yo me pongo en la bicicleta elíptica. Cuando yo tengo un problema o alguna cosa así que no sé por dónde seguir, cuando tengo esto, lo que hago es que me pongo con la bicicleta elíptica. Y entonces parece ser que en ese vaivén, en lo que tú dices, en esa divagación, pues lo que sucede es eso, que se me empiezan a ocurrir Salen. ideas. Sale, Exacto. efectivamente. Yo lo digo que esto es importante porque, por ejemplo, otro ejemplo sería, tengo un examen de matemáticas y tengo que solucionar una serie de problemas, estoy atascado, pues si esta mujer dice esto, pues a la Bartola y ya me vendrán las soluciones. No. Pero no, no. No. Primero tienes que ocuparte de la solución, de enterarte, de mirar las fórmulas, lo que sea, y luego te puedes tumbar la Bartola que igual te viene la inspiración. Ese trabajo previo hay que hacerlo. No, hay que hacerlo. Y esto también viene después en lo que quiero compartir, más, a lo mejor más filosófico ya, esto es como de pequeño a grande, ¿no? Que la creatividad también es algo que se entrena o que la habilidad es algo que practicar, es un trabajo que tienes que hacer, quieras o no, ¿sabes? Y ahora mismo, hoy en día, como va todo tan rápido, perdemos de vista la constancia y durante años de aprender algo, ¿me entiendes? Y es, aunque parezca que no potencia la creatividad, es al revés. Te da esas en un área y esto va como el efecto dominó. Se te puede pegar a las otras, ¿ok? Ya. Bueno. ¿Continúo? Antes de continuar, una cosa. Nos quedan 5 minutos de esta sesión de Zoom. Entonces, ¿crees que acabarás en 5 minutos? Acabo en 5 minutos y el resto no lo sé. Bien. Pero entonces, para acabar acabamos este tema. Acabamos este bloque. Bien. Entonces, a pesar de que tenemos que hacer este trabajo, es necesario para ser creativos y productivos y además para regenerarnos, para poder continuar ser creativos y productivos, descanso. Pero el descanso de desconectar, el ser capaces de generar la capacidad de ocio y no la capacidad de diversión, de llenarte con otras cosas, de jugar, del Instagram, del Netflix, ¿me entiendes? Sino de simplemente, y no es ni ser perezoso, sino, me voy a relajar de verdad. Recargar la batería. Recargar la batería. Una diferencia con la inteligencia artificial es que los ordenadores son más listos porque tienen más capacidad de analizar. Entonces parece que las respuestas que dan es porque las han pensado.
pero realmente han analizado y han sacado algoritmos. Nosotros somos como más lentos, más pesados, nos engañamos más, pero tenemos la capacidad de comprender cosas. Hay una película, la de inteligencia artificial, Will Smith, que él está cabreado porque el dron fue a salvar al principio de la película a él y a su hijo, que se habían caído en un coche en un río. El dron calculó, el que se va a salvar va a ser el mayor, al niño que le den. Y él decía, una persona hubiera sacado al niño y no al adulto. Claro. Exacto. Bueno, pues a este... Aquí ha acabado el bloque. Bueno, estábamos hablando que la creatividad se entrena y para entrenar la creatividad, como cualquier otra cosa de la vida, ¿qué hay que hacer? Vale, pues primero hay que hacer lo que a la gente no le gusta hacer, que es mirarse. Ajá. ¿Ok? Porque bueno, a menudo tenemos muchas dudas de cómo tomar las riendas de nuestra vida, ¿vale? O tenemos miedo, o pereza, o pesimismo, o expectativas fantasiosas, ¿no? Entonces, queramos o no, nuestra cultura occidental, y creo que esto ya lo he mencionado en algún momento, estamos muy influenciados por lo que es el pecado original. Todo lo que hacemos está mal, es un pecado, la culpa, mía culpa. Y entonces, al final del día, muchas personas, aunque han cambiado dioses, y ahora los dioses pues es el dinero, el éxito, el logro, el estar guapos y fit, ¿vale? A lo largo del día, muchas personas acaban sintiéndose mal porque no han llegado a ninguno de esos objetivos, tienen mala conciencia, no he conseguido este logro en el trabajo, no he vuelto a leer este libro que quería leer, no me he dejado de fumar, todo aquello, ¿no? Y entonces te sientes culpable, tienes mala conciencia y empiezas a sentir que hagas lo que hagas, pues bueno, que no tiene ningún resultado. Entonces te movilizas y es cuando empieza la indefensibilidad, porque cualquiera que no vea una perspectiva de futuro deja de luchar. Esto es muy triste, pero es... Entonces, claro, y esto me recuerda a un artículo que escribiste el otro día sobre un compañero italiano, porque claro, mucha gente si está agobiada en todo el día, si se pierde la vorágine del día a día, las cosas se ponen difíciles, hay un montón de información que, esto es otro dato, se está descubriendo a través de los test de inteligencia, los test creativos, ¿no? De creatividad, nos estamos volviendo más inteligentes, o sea, el coeficiente intelectual aumenta, pero realmente lo que está diciendo es que somos capaces de manejar más información. Lo que no somos capaces, es de la creatividad, es qué hacer con ella. La filtramos, pero no creamos cosas nuevas porque estamos inundados, ¿no? Ojo al dato. Entonces, ¿qué pasa? Si tenemos un de comunicación que nos están intentando meter en una forma de pensamiento y que no se puede hacer nada, que la solución es esta muy sencilla, que ya sabemos cuál es, ¿no? Pues la gente le viene muy bien acomodarse ahí y creer en eso, en lo que le digan, ¿no? Entonces, no critican a la gente que igual cosas alternativas, ¿no? Les resultan muy incómodos y realmente la gente que se moja o que intenta caminos nuevos o discutir ciertas informaciones, ¿vale? Son en realidad los que al final hacen que el mundo se mueva bien. Porque si acatamos todos, vamos a estar teledirigidos, ¿no? Entonces, otros lo que hacen es, bueno, yo soy todo el rato la señora, no quiero ver mis partes tristes y mis partes oscuras porque no quiero tener nada que ver con ellas. Y entonces, claro, ya
estás anulando una parte de ti, como bien sabemos, cuando el cerebro como que anula una parte de nosotros, un sentimiento, pero estás triste y tú no quieres estar, y entonces lo bajas porque no lo quieres tener, no lo quieres sentir. Pues no solamente bajas ese sentimiento de tristeza, sino el de la alegría, el de la capacidad, el de la curiosidad, ¿sabes? Entonces te conviertes un poco en zombie, te apagas, ¿ok? Entonces, ahí, entre ese sentimiento de culpa, un poquito de indefensión aprendida, todas las informaciones que nos vienen, que tienden de querer encauzarnos en un tipo de opinión, ¿no? Pues empezamos también a hacer juicios de valor sobre nosotros, sobre los demás, y nunca podemos ver lo que es un panorama general o el tomar una distancia. Lo tomamos todo en serio, todo lo que percibimos, y al final no nos damos cuenta que tenemos una percepción que está determinada otra vez por creencias, valores, nuestros sentidos, nuestra experiencia, y su interpretación son también los sentimientos que siguen, y el resultado es a menudo el mismo, o sea, no es ni bueno ni malo, es un resultado, es un película que cada uno se pueda llegar a montar, porque siempre creemos que es exterior lo que nos modela. Es verdad, hay experiencias que nos suceden o situaciones, circunstancias que nos afectan, pero como decía el Viktor Frankl, que fue creó la psicoterapia de la vida, la logoterapia, era un psiquiatra vienés judío y lo mandaron a Auschwitz y sobrevivió. Y de sus experiencias hizo este tipo de terapia que está reconocida. Entonces él decía que daba igual qué circunstancias el hecho de tu actitud con respecto a ellas era lo que hacía el cambio. Y de hecho, él sobrevivió, o muchos otros sobrevivió, y él observaba quién sobrevivía y quién no, eran la actitud de, bueno, yo no pierdo la esperanza, o los que tenían una vida interior muy rica, como músicos, por ejemplo. O la gente que tenía una meta, pues yo quiero volver a ver a mi pareja o me quiero comer un helado en la plaza de mi pueblo. Y esos eran los que tenían más posibilidades de sobrevivir que a lo mejor una persona musculosa y fuerte físicamente. Imagínate el poder de la mente. Volviendo a Isaac Asimov y al libro de memorias, yo no sé si tú sabes de qué se murió Isaac Asimov, que es una cosa muy curiosa. A Isaac Asimov le contagiaron el SIDA en una operación. Le hicieron un bypass porque, bueno, era un señor que, claro, se había pasado la vida sentado escribiendo a máquina, pues tenía las arterias hechas un cuadro de comedor, claro. Y entonces le hicieron un bypass y en la operación le contagiaron el SIDA. Y entonces en no una sabía. de... Sí, y empezó a escribir el libro de memorias. Yo esto me enteré después de haber leído el libro. Empecé a escribir el libro de memorias sabiendo que se estaba muriendo en el hospital. Estaba sentado en el hospital y a mí lo que me sorprende mucho del libro, y además es una cosa que recorre, es una beta que recorre toda la biografía de Isaac Asimov, que por eso es uno de mis libros favoritos, es, ¿cómo explicarlo? Es una beta de optimismo, de decir, bueno, de optimismo racional, no el optimismo de Mr. Happy, sino el optimismo racional. O sea, de decir, bueno, él decía, volviendo a lo de la profesión, yo era un químico malísimo, pero bueno, tuve la suerte, porque estaba convencido de que yo era una persona con suerte, tuve la suerte de que la literatura me salvó. Y como en eso, muchísimas cosas, ¿no? O sea, un optimismo que nacía de la aceptación de las propias circunstancias, pero decir, bueno, voy a hacer lo mejor que yo pueda hacer con estas circunstancias, ¿sabes? La actitud. Una cosa que yo te quería preguntar a propósito de la creatividad, porque ya hemos explicado el mecanismo de la creatividad, ¿no? O sea, tenemos... Todavía llega, pero sí, dime. Una fase previa de estudiar el problema, luego tenemos la fase previa, la cosa esa de decir, bueno, entremos en este trance de generación de... que es un poco, que yo lo comparo un poco... Descanso, de conectar, no tienes ni que hacer nada. O sea, de no tener que hacer nada, de que todo surja, se pone ¿no? a fregar los platos.
que correr, lo que sea. en cierto modo, lo que pasa es que las soluciones más creativas son juntar generalmente dos elementos por azar. Y es eso que tú decías del, uy, esto no se me había ocurrido antes. Y luego está el filtro de decir, bueno, pues esta solución es practicable o no es practicable. ¿Tú Sí, la crees? idea de que idea, pero igual no es muy buena. Exactamente, bueno, ahí, claro. Entonces, ¿tú crees que, supongo que sí los hay mecanismos para fomentar este trance? O sea, me refiero, porque hay muchas veces, a ver, los que Ahí ten... es donde voy. Ahí es Ujú, donde voy. Lo que pasa, igual estoy haciendo el prólogo un poco largo, pero el tema es que primero necesitamos un poco salir de este aturullamiento. ujú, Tenemos que en nuestra vida ser capaces de dar un paso atrás. No significa irte de retiro. Puede ser todas las mañanas 5 minutos que puedas cogerte para ti. 5 minutos. Que estás en el baño, me hace. Y decir, ok, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que me espera hoy? ¿Cómo estoy o sea, el desayuno me satisface. Yo creo que siempre que voy al trabajo por el metro tengo un poco de hambre, pero está. O sea, un paso atrás y mirar lo que tienes delante de las narices, qué es lo que estás haciendo tú con eso. ujú, Porque entonces ya a empezar a poder trabajar para darte las circunstancias en las que tú realmente tienes una rutina sana, tengas un hogar a donde volver, ¿vale? Y ahí puedas empezar a poder tener conexión contigo mismo. Y una de las maneras es meditar. Meditar. Otra de las maneras es, pues no sé, cada uno tiene que encontrar. Yo tenía un amigo alemán que para él meditar era irse a recoger setas al bosque. Ya está. Para otros era correr. Para otros era coser, ¿no? Tengo muchas amigas que tejen y me dicen que tejer es, bueno, les relaja, ¿sabes? Les inspira, les vienen ideas. O sea, no es cuestión de, en plan, a meditar ahí y decir, bueno, sino cada uno encuentra una actividad que le pueda hacer que desconecte de todo un poco y pueda entrar en contacto consigo mismo. Y a lo mejor al principio no tiene lo más agradable del mundo, a lo mejor en algún momento conectas con algo que dices, uy, esto me molesta. Y es la valentía también de mirarlo, ujú. ¿entiendes? Sí, Y sí. también la voluntad de trabajo, de decir, si te das cuenta de algo, por ejemplo, en tu día a día, que igual en tu rutina deberías de cambiar y no se trata de cambiar el mundo, pero decir, pues igual en vez de tomarme solo un café, pues igual, bueno, cada uno lo que quiera, un platico de muslo o de muslo, me tomo un plátano o me hago una rebanada de mantequilla y mermelada, luego lo sano que seas, cada uno a su cosa, pero me voy a tomar a ver qué me a mí el día. Ujú, ¿Me entiendes? Hacer un poco, que eso sería como hacer el pretrabajo, ¿no? También. Esto se necesita, este paso atrás un poco, para que se active esta red, porque como decía Sartre, ¿no? ujú, Ahora, en esta sociedad, ahora mismo, es que tengamos la libertad de elegir, es que estamos condenados a elegir, ujú. porque hay tanta opción, tanta cosa, tantas opciones. Entonces, lo que sí que se puede hacer es esto. No sé si me he explicado bien, Ujú. ¿vale? O sea que hay que encontrar una actividad que, digamos, que rebaje el pensamiento racional para que toda esa irracionalidad aflore, ¿no? En cierto modo, la Exacto. creatividad es una cuestión también de irracionalidad, Claro, de porque azar. lo que hace es toda la información, tú ten en cuenta que toda la información que te llega a ti a lo largo del día, una parte muy mínima, voy a hablar de porcentajes, pero muy mínima, es la que te llega a la conciencia. Porque si Ujú, no, estarías esquizofrénico, que muchas veces es el problema de una persona con esquizofrenia. Filtro. Entonces lo percibe todo, las flores que tengo ahí,
ya los de afuera y están abrumados. ¿Me explico? Entonces sí. hay un filtrito, pero eso no significa que esa información no haya llegado. Entonces, cuando desconectas un poco y estás contigo, ya se permiten aflorar otro tipo de formaciones que no te han llegado a la conciencia y que hacen ¡ping! ¡Ostras! ¿Me entiendes? Se pueden dar con otro tipo de información. Entonces, mira, al comienzo del camino hacia una vida creativa está la voluntad de pensar en uno mismo, de reconocerse de que, joder, yo puedo hacer algo, pero no en narcisista, no en plan yo me como el mundo para mí solo. ¿Entiendes? Eso, sino la creatividad también va un poco ligada a la expresión humana que todos necesitamos, que nos vean y dejar una mella, trascender y el compartir con el otro y el crear. Porque muchas veces lo que pensamos, estos también son valores que se han instaurado mucho en nuestra sociedad, es que somos individuales, estamos solos, todo lo hemos conseguido solos. Pues no, estamos todos interconectados. Y muchas veces la gente que lo he todo solo, sí, porque has nacido en este país o en otro país, pero has tenido una suerte estructural que te ha permitido llegar hasta donde estás. Otra gente no tiene esa estructura y por mucho que se esfuerce, lo va a tener difícil, va a tener que ser 1000 veces más. Entonces estamos interconectados, ¿no? ¿Entiendes? O sea, nosotros estamos aquí hablando, pero si no hay ya. ¿de qué sirve? O sea, ¿No? resumiendo, una de las cosas que tenemos que hacer es, y que favorece la creatividad y favorece encontrar, al fin y al cabo, soluciones imprevistas que no se nos hubieran ocurrido de otra manera, es encontrar también un camino, o sea, conocernos a nosotros mismos, o sea, tener también una idea racional y cabal, pues, de nuestras posibilidades y, ¿por qué no?, también de nuestros límites. Es decir, bueno, hasta aquí llego, volviendo al caso de Asimov, soy un novelista estupendo, pero soy un químico horroroso. O ejemplo, pero eso tú no sabes cuántos años le llevó a él. Claro. Una cosa que también a mí me ha hecho mucha gracia leyendo el libro y también que yo me sentía muy culpable porque yo pensaba que solo me pasaba a mí. Y también a Asimov le pasaba también. Yo no sé si te pasa a ti también. Yo hay una cosa que odio porque me pone muy nervioso porque soy muy malo. Y es jugar a las cartas. No puedo soportarlo. No puedo soportar jugar a las cartas. ¿No? O sea, pero además aquí, bueno, los que vivimos en Austria desde un cierto tiempo, bueno, yo creo que es inevitable encontrarse en algún momento con que incluso los adultos juegan al 1. Tú sabes las cartas del 1. Yo soy incapaz. Me encanta. Yo soy incapaz. ¿De verdad? Sí. Además, ¿sabes qué me pasa? Que yo, bueno, creo creo que la inteligencia es una cosa como muy regular y tal, y se puede ser inteligentísimo para una cosa y ser absolutamente un zote para otras. Y a mí me pasa que cada vez que me pongo a jugar a las cartas que sean, tengo que aprender como si aprendiera de cero, porque soy tan malo y me gusta tan poco. Bueno, pues ahí ya te vas conociendo y ya sabes que no. Claro, entonces yo creo que esto que hablamos de conocerse, pues también implica eso, tener exactamente conciencia de los límites de uno. Exacto. Claro. Pero también o sea, digo, conocerme es esto, no es tanto ser consciente de lo que yo soy capaz o no soy capaz, porque es cambiar. Lo que sí que hay que ser conscientes, conociéndonos a uno mismo, son de nuestros pensamientos, porque eso determina mucho nuestro sentir y de lo que creemos que podemos ser capaces. ¿Entiendes? Entonces, sí. Descubrir todas esas creencias que nos bloquean, describir todos esos valores que hemos comido sin ser críticos. Mi hermano, ¿Sabes? ¿Sabes cómo lo llama eso mi hermano?
que aprovecho para saludarle, no me escucha, pero aprovecho para saludarle. Mi hermano llama a eso el mecanismo de autosabotaje. Escaneamiento de autosabotaje. El mecanismo de autosabotaje, llama eso. O sea que cuando uno se pone ante algo y empieza a decir, uy, no voy a poder, esto es horroroso, no llego, no sé qué. Crítico. Claro. Y entonces, Sí. muchas veces eso hay que apagarlo y decir, no, a lo mejor, pues, bueno, pues sí voy a poder, no sé qué. Yo tengo una propuesta. El tema nos da para mucho y yo creo que podríamos parar aquí y Hacer una segunda. hacer una segunda sesión. ¿Vale? Vale. Entonces, para acabar esta sesión, resumimos un poquito. O sea, tenemos, en la creatividad están implicadas dos redes neuronales, una que produce soluciones al azar y otra que modera esas soluciones y dice, bueno, esto es una idea de bombero, esto a lo mejor no, esto a lo mejor sí. Exacto, pero las ideas, ese filtro viene con nuestras experiencias, nuestras creencias, valores, etc. Eso es. Entonces, sí. Previo a esa interacción, hay otra que es que hay que alimentar de conocimiento, o sea, alimentar de información ese mecanismo de producir ideas al azar. Entonces, hay que trabajar sobre el problema antes porque, como decía Picasso en frase muy famosa, que la inspiración te pille trabajando. Entonces, a partir de ahí hay que encontrar primero, y eso es un viaje personal de cada uno, en primer lugar, encontrar las maneras de la distancia, o sea, la manera de entrar en ese trance en ese burbujeo de ideas al azar, de divagar, y por otro lado también modelar ese filtro que considera válidas unas cosas y otras no. Entonces, esto es de lo que hemos hablado hoy. Entonces, para la próxima sesión hablaremos de más cosas. Sí, queda. Lo dejamos. Lo dejamos ahí. Me parece bien. Porque vale. si no, podríamos estar 3 horas. Claro, por eso. Entonces, conocemos los dos. Nos conocemos. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser eso. Cortamos aquí y hacemos una segunda sesión, cuando a ti te venga bien, y seguimos con la creatividad. También dejamos a los oyentes que digieran lo que hemos contado hoy. Que digieran y que se pongan curiosos, que va a haber más ahí. Claro, y que investiguen. Claro, que investiguen ellos también por sí mismos. Muchísimas gracias, Isabel, como siempre. Gracias a ti. Un placer. Igualmente. Y además aprendemos un montón de cosas contigo todos. Y nada, pues eso, en la próxima sesión, más. ¿Vale? Perfecto. Bueno, un saludo a todos. Saludos. Chao. Chao. Chao.